Saludos. Bueno, mediante este video deseo presentar algunos puntos de los textos asignados para esta tarea, los cuales nos van a hablar de alguna manera del crecimiento evangélico en América Latina y sobre todo el crecimiento evangélico pentecostal en América Latina, donde además también los autores nos van a hablar acerca de la introducción de las iglesias evangélicas dentro de los ámbitos políticos. Entonces, como primera instancia voy a hablarles acerca de la globalización y mercantilización de lo sagrado. Quien nos habla es el autor Felipe Orellana, el cual va a referirse a la religión de una manera comercial a nivel global, y su análisis va a ser dado a un país latinoamericano, que en este caso es Chile. Entonces, él va a referirse a la religión y a la globalización como procesos totalmente relacionados, debido a que la globalización produce la internacionalización, lo cual de alguna forma la religión sí lo ha hecho mediante el catolicismo, quien obtuvo de alguna manera eh, esas aspiraciones globales. Entonces, esto va a reflejarse en la actualidad a través de lo cultural, de lo económico, de lo legal, de lo militar, inclusive en lo religioso. Por lo tanto, la globalización va a convertirse en un hipercapitalismo, eso es lo que dice el autor, donde Latinoamérica va a tener un ámbito americanizado. Sin embargo, la sociología de la religión ha venido observando estas interconexiones mundiales, donde éstas van a alcanzar a las iglesias, en primera instancia a la iglesia católica, de donde se van a difundir movimientos religiosos, en este caso especialmente el pentecostalismo, en donde la iglesia católica va a perder la universalidad, llegando a ser una denominación más dentro del cristianismo. Por ello el pentecostalismo va a ser quien se expanda de manera global a nivel de toda la cristiandad protestante. Entonces el autor dirá que el pentecostalismo posiblemente se convertirá en una forma global en la cristiandad del siglo XXI, lo cual sería la primera religión verdaderamente global debido a la oferta que en este caso hace el pentecostalismo mediante las sanaciones, mediante los milagros, mediante el trabajo o todo lo que en este caso ofrece el pentecostalismo. Eh, en este sentido, las religiones van a encontrar un individualismo religioso donde de alguna forma no van a ser reguladas, es decir, el Estado no va a controlar ni a imponer a la religión, donde las personas van a tener aquella libertad de expresar sus creencias, donde el autor en este caso dirá que esto es el producto del marketing de la fe, donde la religión se ha convertido en un mercado. Por ello, el profesor Jonathan va a mencionar que producto de todo esto, los evangélicos protestantes comenzaron a involucrarse en el ámbito político ya desde los años 80 en los países latinoamericanos, donde lo que realmente impulsó a participar en la política a estos legisladores evangélicos fue buscar posesionar una fe totalmente religiosa en toda la sociedad y así introducir en la vida cotidiana concepciones religiosas y así diferenciarse del resto del mundo. Por lo tanto, los grupos evangélicos protestantes, sobre todo pentecostales, fueron ganando espacio en América Latina
a lo largo del siglo XX. Sin embargo, este proceso se dio ya antes en los años 1970, donde fueron incrementándose, permitiendo que los grupos evangélicos pentecostales ganen mayor presencia en el ámbito social y político en los países latinoamericanos. Sin embargo, la presencia de estos grupos políticos evangélicos se han ido fortaleciendo en las últimas décadas. En algunos países sirvieron como base para conformar agrupaciones políticas, los cuales se van a evidenciar según en los cuadros que en este caso el profesor Jonathan nos mencionaba, donde se reflejaba que gran parte de los países latinoamericanos poseían legisladores que en este caso eran evangélicos. Entonces, de alguna forma, en América Latina existen algunos políticos que se identifiquen como evangélicos, donde se puede ver que, como les dije, existían legisladores evangélicos y en algunos casos no existían, pero eso no quería decir que ellos no apoyaban a los movimientos religiosos evangélicos. Por ello también se va a observar que en países como en Brasil, como les acabo de decir, existen legisladores evangélicos, además en Colombia, en México, Costa Rica, Perú, quienes de alguna forma van a ejercer presión social y político dentro de América Latina. Entonces, en este sentido, en la lectura de José Luis Pérez va a coincidir con lo dicho anteriormente, el cual menciona que en los últimos años se van a evidenciar el ingreso de líderes evangélicos en el ámbito político, el cual ubica al movimiento religioso evangélico como nuevos actores políticos de la región. Es donde el autor va a preguntarse si sus motivaciones son realmente políticas o son religiosas. Por lo tanto, se va a observar que en países de Latinoamérica algunos evangélicos van a ocupar grandes cargos en la política, y es en el caso de Brasil, como lo había mencionado anteriormente el profesor Jonathan. Entonces, finalmente José Luis Pérez mencionará a los evangélicos protestantes pentecostales como aquellos que pasaron de ser marginados sociales a ser protagonistas sociales, donde de alguna manera, algún momento ellos estaban siendo en contra de la política y ahora se ven metidos en estos espacios. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.